Jesucristo nunca me desamparará. Quizá mi hermano. Alabado sea Jesús. Aleluya. ¿Se siente o no se siente? Amén. Amado Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y su poder para con nosotros es evidente. Toda la gloria, toda la honra pertenece a su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Una vez más, como siempre, le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten, le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual, le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes, le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Aleluya. Recordamos siempre guardar la reverencia. El Señor está en su templo. Calle delante de Él toda la tierra. Este es el tiempo en el que Dios nos habla. Este es el tiempo en el que Él nos revela su propósito, su voluntad, lo que quiere hacer para con nosotros, lo que debemos hacer. Por eso en este tiempo hay que prestar atención. Amén. En este tiempo usted no se puede dejar distraer. Usted no se puede dejar robar la semilla. Tiene que prestar atención para que pueda entender lo que el Señor tiene para usted en este día. Aleluya. Quiero invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias. El Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. Antes nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estar en esta tu casa. Decía el salmista David que es mejor, aleluya, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En tu casa hay libertad, salvación y vida eterna. Amado Dios, ha llegado el momento de que tú nos hables. Amado Padre, tú conoces la necesidad que cada uno de nosotros impera. Por eso te ruego, Señor, habla al Espíritu. Habla a los que están en Adán. Habla, Señor, a los inconversos. Habla, Señor, aún a los satanistas, a los brujos y los hechiceros. Habla a todo aquel que está esperando una palabra oportuna de ti, una palabra para tomar una decisión, una palabra, Señor, aleluya, para cambiar de rumbo. Levanta, Señor, a través de tu palabra, cambia, salva, transforma, abre los ojos, da conocimiento para que no perezcamos por falta de él. En el nombre de Jesús, Padre, atamos el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha, a todo espíritu que se quiera robar la semilla, que quiera distraer o traer sueño como Morfeo. Lo atamos, lo inhabilitamos y proclamamos su obra nula e inoperante.
En el nombre de Jesús atamos todo brujo, todo hechicero, todo satanista, todo espíritu gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo principado, Señor, en el nombre de Jesús. Y como está escrito, proclamamos que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque tu Padre condenarás a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. En el nombre de Jesús, amado Padre, tu pueblo, todo aquel que nos ve y nos escucha, estamos en tus manos. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Lo leemos, aleluya, para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Dice así la Escritura. Y pasando, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Amén. Amén. Se pueden acomodar. Aleluya. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema: todos tenemos un papel en la historia. Todos jugamos un papel en la historia. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amados, hay personas, gracias, que no entienden que la vida es como una película, es como una telenovela. En una película está el actor principal o los actores principales. Están los actores secundarios, aleluya. Están los actores que fungen o sus papeles de un villano, alabado sea Jesús. Y en el papel del protagonista, ya lo dijimos, que es el donde tiene el papel de que del que hace el bien, y es el que al final está de parte de la justicia, y al final, aunque pase mucho trabajo, aunque tenga muchas dificultades, porque está del lado de parte de la justicia, termina ganando la batalla o el pleito o las circunstancias con las cuales se están enfrentando. Dentro de esos actores, aleluya, hemos mencionado algunos, pero hay una gran diversidad de ellos. Inclusive hay personas que juegan un papel casi invisible, donde nadie los conoce, nadie los ve, nadie sabe quiénes son, pero detrás de cámara tienen un rol muy importante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Está el actor de corta duración en la película, el amigo del protagonista, que ese no dura mucho en la película. Ese casi siempre lo matan, se muere, y la muerte de este personaje es el detonante para el actor
protagonista o principal querer buscar justicia o vengarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay papeles, amado, en la historia de cada quien, donde el bueno parece bueno, pero luego se convierte en malo. Y hay papeles en la vida donde el malo termina convirtiéndose en bueno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero cada papel en una película o en la vida, ya sea de larga duración o de corta duración, el tiempo involucrado para cada actor, ese tiempo al terminar va a representar el papel que le tocó en dicha película, en dicha novela o en la vida. Hay gente que no entiende que hay personas que entran en el escenario, personas que entran en la película donde nosotros estamos, que su papel es de corta duración. Y que cuando termina, ese era su papel, ese era su rol en la película. Conozco un pastor, aleluya, que tenía un hijo. Ese pastor, alabado sea el nombre de Jesús, amaba a ese hijo. Aleluya. Ese pastor, amado, tenía sueños con ese hijo. Ese pastor, hablo de él porque lo conozco. Soy muy cercano a ese pastor. Y ese pastor soñaba con ver a su hijo a su lado predicando a Jesucristo. Ese pastor soñaba que cuando él tuviera que buscar un relevo, su hijo fuese ese relevo. A donde quiera que ese pastor iba, se llevaba a ese muchacho. No había culto donde lo dejara. Desde niño, desde muy temprana edad, ese pastor quería que su hijo emulara, siguiera sus pasos. Pero al pasar el tiempo, este hijo fue creciendo. Y este hijo decidió desviarse del camino. Este hijo decidió, en vez de seguir al Señor Jesús, irse en pos de Satanás, servirle a Satanás y convertirse en un satanista. Yo conozco ese pastor. Eso devastó a ese pastor. Ese pastor creía que Dios le había arrancado un pedazo del corazón. Ese pastor llegó a decirle al Señor en ocasiones: me estás matando, Señor. Porque ese pastor nunca pensó que las cosas podían terminar de esa manera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese joven hijo de ese pastor, al igual que el pastor, eran escogidos los dos, hijos de Dios ambos. Y aún habiendo Dios tratado con ese joven ignoró lo que el Señor trató con él y prefirió, aleluya, dejar al Señor y irse
en contra de su padre. Cuando ese joven decide irse en contra de su padre, siendo satanista, comenzó a perseguir a su propio padre. Intentó matar a su propia madre. Y el pastor, en la batalla espiritual contra su propio hijo, le decía a su hijo: pero yo te quiero ayudar, ¿por qué peleas contra mí? Y ese hijo desenfrenado lo que quería era matar a ese pastor, su propio padre, aquel, aleluya, que le dio todo. Ese hijo, en el mundo espiritual, era un atalaya, de ese que habla Ezequiel capítulo 3. Un atalaya es el que está para vigilar. Un atalaya es para el que ve venir el peligro de lejos y va a avisa al campamento. Vienen los enemigos, vienen contra ti, vienen a acabar con tu vida. Y ese atalaya tiene rasgos y características que no tiene cualquiera. Una de ellas es que es más rápido y veloz que todos en el campamento, porque tiene que dar alerta. Y hay muchas cosas que el pueblo de Dios ignora. Una de ellas es que hay hijos de Dios escogidos que son atalaya, y que estos hijos de Dios escogidos que son atalaya tienen alas. Gloria a Dios. Y vuelan a la velocidad de la luz con esas alas para advertir al campamento del peligro y del mal que acecha al pueblo. El hijo de ese pastor era un atalaya, tenía alas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y ese hijo de ese pastor usaba sus alas para pelear contra su propio padre. Usaba sus alas para pelear contra su propia madre. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor trató con ese pastor, y el Señor le dijo al pastor que tenía que sacar a su hijo de su casa, porque no podía seguir viviendo con el enemigo dentro de su casa. Ese pastor hablaba con el Señor y le decía al Señor: Señor, pero él es tu hijo, ¿cómo tú me pides que lo bote? Sí, él es mi hijo, decía el Señor, pero él tomó su decisión. Gloria a Dios. Y ese pastor que ama tanto al Señor, aún amando tanto también a su hijo, por amor al Señor, ni siquiera por él mismo, sacó a su hijo de su casa. Luego ese hijo comenzó a perseguir a la iglesia de ese pastor. Quería matar a los hermanos de la congregación. Y el Señor se vio en la obligación de arrancarle las alas a ese joven hijo de ese pastor. Las alas que representaban su naturaleza, se las arrancó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Luego, el Señor, por amor a ese pastor, digo todo esto porque conozco a ese pastor, lo conozco. Aleluya. Decidió llevarse a ese joven, su espíritu, a la luna. Y al llevarse su espíritu a la luna, bendito el nombre de Jesús, lo escondió en una cueva, en una caverna en la luna. El Señor permitió que la madre de ese joven, usted sabe cómo son las madres,
Alabado sea Jesús. Amén. Aleluya. Fuera a la luna, bendito el nombre de Jesús, fuera a la luna, donde tenían al joven. Donde tenían al joven. Aleluya. El joven seguía rabioso, lanzando improperio y maldiciones a sus propios padres, aún donde el Señor tenía ese joven. El Señor le habló al pastor y le dijo: lo he llevado a ese lugar por amor a ti, porque lo que él hizo es muy grande y él es digno de muerte. Pero por amor a ti, mi siervo, aleluya, él está donde está. El joven estuvo un tiempo preso en la luna o escondido en la luna. Luego el Señor permitió que la madre de ese joven fuera a la luna otra vez. Y el lugar donde lo tenían estaba vacío. Cuando orando el pastor al Señor le preguntó, el Señor le dijo: lo he movido porque lo están buscando para matarlo. Y lo he escondido, aleluya, para que esto no acontezca. Luego pasó un poco de tiempo y cuando el Señor volvió a hablar del joven, dijo que ya el joven no estaba en ese lugar, que él se lo había llevado a su presencia. Amado, hay muchas cosas que la gente no entiende. Hay muchas cosas que la gente no comprende. Este joven no está ya su espíritu en la tierra, pero su cuerpo sí. Hay gente que no comprende eso. Su cuerpo sí, su espíritu no. Y todo aquel que ve ese joven cree que en ese joven hay vida. Ahí no hay vida. El joven no está en ese cuerpo. Quien gobierna ese cuerpo es el hombre cuerpo. Un día me cuenta ese pastor que orando al Señor le preguntaba al Señor con mucha nostalgia y tristeza: Señor, tú me prometiste ese hijo. Señor, tú me diste ese hijo. ¿Para qué me lo diste? Para provocarme este dolor tan grande. Y la respuesta del Señor fue: ese era su papel. Aleluya. A eso vino a la tierra. Había algo que tú tenías que aprender con eso. Y el aprender duele. Pero ese era su rol en la tierra. Él jugó su papel. A eso vino. Y esas palabras llenaron de tanto consuelo al pastor y le dieron tanta claridad al pastor. A veces, amado, nos arrebatan hijos de una manera, dice la gente, a destiempo. Pero no entendemos que la vida es una película.
y que en esa película hay actores que son los protagonistas y hay actores que son los villanos. Y hay actores que son seres queridos, amados, que el villano conquista, que el villano separa de aquel protagonista en la película para lastimar, para herir, para debilitar al protagonista. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando ese protagonista hace todo lo que está a su alcance para salvar ese ser querido, pero ese ser querido muere a consecuencia del accionar por el enemigo, aleluya, esa muerte indica que hasta ahí llegó su papel en la película. Hasta ahí llegó su papel en la historia. Así hay gente en el pueblo de Dios que son protagonistas. Así hay gente en el pueblo de Dios que son llamados como Noé, pregonero de justicia, que encuentra enemigos, que buscan su debilidad, que buscan por dónde darle el golpe, que buscan por dónde darle tan fuerte que ese golpe los lleve a que abandonar el camino del Evangelio. Que ese golpe los lleve a qué? A olvidar o a llenarse de odio contra Dios. ¿Por qué? Por lo que existe. Veía en las redes hace unos días que un video de una aeronave que iba aterrizando de mala manera, se escuchaba el audio de quien grababa diciendo: Diosito, no lo permita, por favor, no lo permita. Estaba pidiéndole a Dios que no permita que el accidente matara a los pilotos, y diciendo eso, la aeronave se estrella, explota y todo se prende en candela. Entonces, aquel que estaba diciendo: no, Diosito, por favor, no, cambió el discurso y comenzó a maldecir y a preguntar por qué. Ese era su papel aquí en la tierra. La gente no entiende que todo el mundo aquí en la tierra viene a jugar un papel. Todo el mundo viene con un propósito, viene con una obra marcada. Alabado sea Jesús. Y que cuando termines tu obra, que cuando termines tu papel, aleluya, entonces te sacan ¿de qué? De la película. Te sacan ¿de qué? Del escenario. Ya cumpliste con ¿qué? Con tu papel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso hay que entender eso. Los discípulos van caminando con Jesús. Ven un hombre ciego de nacimiento. Ellos saben que hay enfermedades en la vida de la gente que son producidas por el pecado. Hay otras que no. Pero ellos dicen: Señor, este hombre nació ciego, no pecó. Y si no pecó, ¿por qué esta desgracia? Y si no pecó, ¿por qué este problema? Si no pecó, ¿por qué nació ciego? Les dice Jesús: ni pecó él, ni pecó sus padres.
nació ciego para que la obra de Dios se evidencie en él. El papel de ese hombre en la historia es ese. Hay cosas, iglesia de Dios, que no entendemos, pero todo lo que nos acontece, todo lo que vivimos, todo cuanto sufrimos, todo en lo que somos marcados, aleluya, tiene que ver con un papel que estamos cumpliendo en la historia. Nada es fortuito. Por ejemplo, Jesús. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús viene, dura 30 años. A los 30 años comienza su ministerio. A los 33 muere. Algunos dicen, y es así, 3 años y medio después, a los 33 años y medio, muere. Y se va al cielo. Decían los discípulos, ¿por qué? Y es que la gente no entiende que en la primera etapa, ese era el papel del Señor Jesús. En su primera etapa, su papel era que morir. Tenía que morir. Porque si no moría, aleluya, ¿cómo nos iba a dar esa vida eterna a través del sacrificio de su sangre? Ese era su papel. Hay gente que ha llegado a ti que un día se va a ir. Quizás te va a doler, pero todo cuanto Dios acontezca es porque mientras estuvo contigo, ese fue su papel. Jesús tenía un papel, vino y lo cumplió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Darnos vida eterna. Hay gente que en la película está viviendo un papel desgarrador. Está viviendo un papel donde el papel que está viviendo no le gusta. A veces el papel que te tocó de prostituta y estás sufriendo porque no quieres ese papel y obligado tienes que prostituirte. Pero hay otros que el papel que le tocó en la película es el de un adicto. Y está llorando y sufriendo. ¿Por qué? Porque no quiere ese papel. No quiere esa vida, pero no sabe cómo salir de esa vida. Ese es tu papel. ¿Y con qué objetivo es ese papel? Con el objetivo de que cuando vengas a los pies de Cristo, restaures a todo aquel que está viviendo un papel en la historia que no le gusta, igual que no te gustó a ti, pero todos tenemos un papel. Bendito el nombre del Señor Jesús. El papel del diablo, ¿cuál es? Jesús lo dijo. El ladrón viene, ¿a qué viene? A hurtar, a matar y destruir. Ese es el enemigo en la película. Pero ese es su trabajo. Ese es su papel. Y usted dirá, ¿y por qué Dios no destruye al villano? Porque no ha llegado el tiempo de que termine la película. Y el villano será destruido cuando termine la película.
Y cuando sea destruido, en el momento en el que fue destruido, ahí perime su papel, termina su papel en la historia, en la película. Debemos entender, amado, que todo lo que nos pasa dentro de ¿qué? De una película donde yo estoy funcionando con mi papel. ¿Cuál es la película? La película de la vida. La película donde pasan cosas buenas. La película donde pasan cosas malas. Pero que donde cada cosa que acontece juega un rol, un papel importante, ya sea de larga duración o de corta duración. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el papel que jugamos en la vida, dependiendo, y es así, el papel que nos hayan dado, yo tengo que la decisión de escoger ese papel o de no escogerlo. Nadie, mire, aún aquel que su papel es prostituirse, un día tomó la decisión de hacerlo. Aquel que su papel es ser adicto, ser salvo de eso para restaurar a otro, para ser adicto tomó la decisión de ser adicto. Cada situación que pasamos, cada proceso que pasamos, cada cosa que vivimos, cada cosa que nos marca, dentro de las escenas de la película, siempre va a involucrar que la toma de una decisión. Yo decido. Y qué triste es cuando en la película hay gente que comienzan como protagonistas y luego deciden convertirse ¿en qué? En villanos de la película. El que lleva el guión de la película, que es el padre, en su mente siempre está que a todo aquel que se desvió, a todo aquel que tomó el camino equivocado, guiarlo ¿a quién? A Jesucristo, para que su historia cambie. Y después de haber sido alguien en la película o en la vida que vivió una mala vida, tenga una buena vida. Pero él no decide ese cambio. Ese es su deseo. Por eso dice la Escritura que él no quiere que nadie se pierda. Él no retarda su promesa cual de venir, porque él no quiere que nadie se pierda. Él es paciente porque quiere que todos se salven. Aleluya. Y hay personas que están en el mundo que le cambian el guión de su papel luego que aprendieron lo que tenían que aprender. Pero qué triste es que hay personas que están en el camino y que luego haya que cambiarles el guión y decidan volver atrás. Eso es triste. Pero pasa en ambos lados de la historia. El que es malo un día se convierte en bueno, y el que es bueno un día se convierte en malo, pero siempre va a involucrar la toma de una decisión. Tenemos el caso de Jesús. 12 apóstoles, alabado sea su nombre, que él escoge. Los 12 son escogidos. Y los 12, ¿qué les ofrece él al terminar su guión en la película? Reinado. Les ofrece que se sienten con él a juzgar como reyes a las 12 tribus de Israel. Entre los 12
hay uno que se llama Judas Iscariote. Es de los 12. Está jugando su papel en la historia. Eso es lo que Jesús quiere para él. Pero ¿qué quería Judas para él? Otra cosa. Y dice la Escritura en Mateo 26:14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaréis? Él sabe que está buscando a Jesús. Duró 3 años caminando con Jesús. 3 años recibiendo ¿qué? Palabra de vida eterna. 3 años viendo a los enfermos sanar. 3 años viendo a los cojos saltar. 3 años viendo, aleluya, al paralítico andar. 3 años viendo al enfermo sanar. 3 años viendo a los muertos resucitar. Y Judas, viendo la gloria de Dios, va donde los escribas y los fariseos y les pregunta: ¿qué me quieren dar para entregarte a Jesús? Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. A veces me siento a hablar esto con mi esposa. Digo, la gente, a veces yo quisiera entender la mente de la gente. ¿Cómo se dejan engañar? ¿Cómo el diablo los enceguece? Y olvidan todo lo que Dios les ha dicho. Olvidan todo lo que Dios hizo en ellos. Olvidan cuando los demonios los echaban fuera de ti. Olvidan cuando con oración fuiste sano, cuando fuiste libre, cuando fuiste restaurado, cuando restauraron tu hogar, cuando restauraron tu familia. Un día olvidan todo eso y traicionan ¿a quién? A Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Qué me quieren dar por él? Y yo se los voy a entregar. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Un apóstol que había visto a Jesús hacer de todo. ¿Qué pasó con Judas? Bueno, Jesús siempre decía: el Hijo del Hombre va como está escrito de él. El guión. Señores, hay un guión. Jesús dice: yo voy a hacer todo lo que está escrito de mí, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Mejor le fuera darse una piedra de molino en el cuello y lanzarse a lo profundo de la mar. Ay, por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Ay, aleluya, de aquel que teniendo conocimiento vuelve atrás. Que es lo mismo que traicionar a Jesús. ¿Qué pasó con Judas? Luego que vio que trancaron a Jesús, luego que vio que querían matar a Jesús, fue a devolver el dinero. Se arrepintió. El problema era que el arrepentimiento funcionaba antes, no después. Aleluya. Y cuando vio lo que había hecho, dice la Escritura, fue y se ahorcó. Ahí quedó Judas. Usted dirá: pero ¿y si Judas no hace eso? Ese era su papel. ¿Lo decidió Dios? No. Cada quien es soberano, independiente y decide el papel que quiere ejecutar en la película. Dios a todo el mundo le ofrece lo mejor. Dios para todo el mundo tiene lo mejor. Pero tú decides
¿qué papel quieres tener en la película? ¿Qué papel será el tuyo en la vida? ¿El de un villano? ¿O el de alguien que pasó mucho, sufrió mucho, para luego convertirse en pregonero de justicia y salvar a otros, o morir? ¿Qué decides tú, iglesia? Todos estamos aquí. Y si estamos aquí, quiere decir que la película no ha terminado. Estamos todavía en la película. Y cada decisión que tomamos en la película va a determinar el papel que decidimos tener en la vida. ¿Cuál es el papel, iglesia, que decides tener? ¿El de seguir a Cristo incondicionalmente? ¿O el de renegar a Cristo en un segundo lugar y prestarte atención primero a ti mismo? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida, iglesia? ¿Quién es el que te mueve cada día, iglesia? ¿Quién es el que te mueve cada mañana? ¿Quién es tu devoción? ¿Quién es tu pasión? ¿Quién es aquel a que le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Iglesia, lo que haces va a determinar tu papel en la historia. ¿Por qué? Porque todos tenemos un papel en la historia. A veces yo veo acciones de los hermanos que nadie tiene que decirme en qué va a terminar. Nadie. Yo no necesito que un ángel baje y me diga: Alfredo, a fulano le va a pasar esto. No necesito que me lo diga. ¿Por qué? Porque su accionar me dice cómo va a terminar. El camino que decidió escoger me dice cómo va a terminar. Bendito el nombre de Jesús. No están conectados con Dios. No tienen una relación con Dios. Van al templo si pueden, cuando pueden. Ningún compromiso tienen con Dios. Ese accionar me está diciendo a mí cuál es su papel en la historia. Eso me dice a mí que las cosas no van a terminar bien. No es mi deseo. Pero Jesucristo es la fuente. Jesucristo es el fogón. Yo soy la leña que ponen en ese fogón. Si me sacan de ahí, si me desconecto de ahí, me apago. Mire, y eso no hay que ser inteligente para saber eso. A veces Dios, por su misericordia y porque nos ama, ve el proceder de la persona y comienza sentado a escribir algunas notas en el guión. Él lo hizo, claro, antes de la fundación del mundo, pero lo hizo porque es Dios y porque ve en el mundo espiritual. Dios o sabe todo lo que va a acontecer. Y entonces Él dice: veo una fila de hormigas que van en línea a su perdición. ¿Qué hace Él? Que da órdenes. ¿A quién? Al enemigo de la película, al diablo, a él, a aquello, a lo otro, como y comienza el diablo a poner obstáculos, y comienza el diablo a quitarle cosas, y la persona a llorar, y la persona a sufrir. Pero eso que el Señor ha mandado el diablo a hacer, ha permitido que el diablo haga, es tratando de encarrilarte, es tratando de llevarte en la dirección correcta, es tratando de que en cada golpe, en cada situación te acuerdes de Él. Bendito el nombre de Jesús. Y hay gente
como dice la Escritura, que aún haciéndonos estar a diente limpio, que no comen, que a pesar de haberlos entregado en manos de sus enemigos, que a pesar de estar pasando más trabajo que un forro de carne, no vuelven a Dios. No endurecen su corazón, endurecen su corazón y no vuelven a Dios, no reconocen que Dios está permitiendo esto para que te acerques. Entonces, ese tipo de gente termina mal. ¿Dónde? En la historia. Su papel termina mal. ¿Dónde? En la historia. Iglesia de Jesucristo que me ves y me escuchas, vuelvo y te repito, todos tenemos un papel en la historia. Tú decides cómo termina tu papel. Tú decides cómo termina tu papel, si con Jesucristo en gloria o con el diablo en derrota. Pero la decisión es tuya. Aleluya. Un aplauso, Señor Jesús. Padre, gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús lanzamos lazos. Estás viviendo una vida difícil. Estás viviendo una vida incómoda, tortuosa, dolorosa. Eres esclavo de una situación que aborreces. Quieres terminar con ella y no puedes. Ese es el papel que decidiste escoger. Ahora bien, Cristo puede cambiarte el papel. Cristo es el guionista que reescribe los papeles. Hoy te llaman la prostituta, pero mañana te pueden llamar la evangelista. Hoy te llaman el ladrón, pero mañana te pueden llamar el pastor. Hoy te llaman el hijo del diablo, pero mañana te pueden llamar el hijo de Dios. Solo tienes que entregarle tu vida a Cristo y Él va a cambiar tu papel en la historia si tú lo dejas. Por eso ahí donde estás te voy a invitar a que inclines tu cabeza si quieres cambiar tu historia. Y repitas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que escogí un mal papel en mi vida. Señor, estoy cansado. Me arrepiento del papel que elegí. Me arrepiento de la vida que decidí vivir. Ya no quiero seguir esta vida, Jesús. Por eso te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Te ruego, Señor Jesús, cambia el guión, el papel de mi vida. Dame un nuevo papel para gloria y honra de mi Padre que está en los cielos. Ayúdame a perseverar, a permanecer en el papel hasta que tú vengas o yo vaya. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, Cristo es tu Señor ahora. Él no te va a asignar un nuevo papel automáticamente, porque el nuevo papel, con tu búsqueda para con Él, con tus acciones, va a depender mucho más de ti que de Él. Él va a hacer lo que tiene que hacer, pero tú también tendrás que hacer lo que te toca. Por eso sigue estos consejos. Tienes que comenzar a orar ahora. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pastor, ¿cómo yo hablo con Dios? De la siguiente manera. Como tú hablas con tu mamá, como tú hablas con tu papá, claro.
con un papá y una mamá que tú respetas. Porque si tú eres un respetuoso de tu mamá y tu papá, tú a Dios no lo puedes respetar. Tienes que hablarle con respeto. Aleluya. Humillado en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdame con este problema. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quítame este vicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, líbrame de esta situación. Y todo lo que tú pidas lo vas a pedir en el nombre del Señor Jesús. Si pides en otro nombre, no va a llegar la oración. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, no el Sagrado Corazón, no el Divino Niño, que aunque se llama el Divino Niño Jesús y el Sagrado Corazón Jesús, ninguno de ellos son Jesús, son demonios. Si piden el nombre de ellos, eso no llega, te llegan más problemas. No puedes pedir en el nombre de María, ni de José, ni de ningún santo, porque dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cuál Jesús? El que se humanó, el que fue crucificado, el que en su muerte descendió al Seol, al infierno, el que le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, el que ascendió a los cielos, el que se sentó a la diestra de Dios Padre con grande poder, autoridad y gloria, en el nombre de ese Jesús. Es que vas a pedir al Padre, porque en el nombre de ese Jesús es que la oración llega derecho al Padre. En tus oraciones ahora tienes que comenzar a congregarte, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Tienes que orar también en tu devocional de oración al Padre en el nombre de Jesús para que te dirija a una congregación. ¿Cuál congregación? Pastor, hay una que me queda cerca en mi casa. En esa, si el Señor te dice, pero no es la que te quede cerca, no es la que la gente te indica, no es la que tus familiares te quieran imponer, es aquella donde Dios te mande. Porque donde Él te ponga, ese lugar donde te ponga, aleluya, juega un papel en tu historia. Ahí vas a crecer, vas a aprender lo que necesitas, vas a conocer la verdad te va a hacer libre hasta que Él te asigne otro papel en la película. Y si en tus oraciones Él te dice, congrégate con el pastor que te predicó, pues está en nuestra casa. Ministerio Internacional de Oración y Restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32, casa de liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí te vamos a orientar, te vamos a guiar, te vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Te vamos a enseñar a pelear la batalla. Te vamos a enseñar, aleluya, cómo seleccionar los guiones en tu papel correcto. Y te garantizo que si haces estas cosas, tu vida va a cambiar y vas a recibir un nuevo papel en la historia de tu vida. Estamos ubicados en la calle Carlos Lora, número 15, Toja por el control. Te llega el control y 2 calles después, en la entrada Carlos Lora, estamos nosotros. En esta oportunidad estuvo con ustedes su hermano pastor Alfredo Carmona. Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 808-495-1452-90. Déjanos saber si le entregaste tu vida a Cristo. Aleluya. Y si quieres que se te dé seguimiento, todo dentro del orden y la voluntad del Señor, si Él quiere que sea aquí. Bien. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Shalom. Shalom. Aleluya.